Cuando pensamos en Honduras, es fácil que nos vengan a la mente playas cristalinas, pueblos mineros o paisajes montañosos. Pero en el norte del país hay un valle que ha movido tanto la historia como la economía moderna de la nación. Ahí comenzó a crecer una ciudad donde convergen los caminos y hoy es el motor económico de Honduras. Estoy hablando de San Pedro Sula. La activa ciudad industrial de San Pedro Sula. En tamaño es la segunda ciudad de Honduras, también la más progresista. San Pedro se ubica en el Valle de Sula, la zona agrícola, ganadera e industrial más productiva del país. Su ubicación no es casual. Conecta con Puerto Cortés al norte y está rodeada al sur por el río Chamelecón y al oeste por la imponente Sierra del Merendón. Es también parte de la zona metropolitana del Valle de Sula y junto a otras 20 poblaciones representa una región que produce aproximadamente el 55% del Producto Interno Bruto del país, así como el 40% de las exportaciones de Honduras. Pero San Pedro Sula no siempre fue así. La ciudad, o más bien el poblado, fue fundado por Pedro de Alvarado en 1536 con el nombre de Villa de San Pedro de Puerto Caballos, como apoyo a la ruta entre Puerto Cortés y Comayagua. Desde entonces se pensaba en Honduras como una posible ruta interoceánica que conectara el Caribe con el Océano Pacífico. Pero a finales de los 1500, los ataques de piratas frenaron la actividad en Puerto Cortés. En respuesta, los españoles construyeron el puerto de Omoa en 1775, el cual para 1820 ya era el de mayor flujo comercial en Honduras. Pero aquí es donde se pone interesante, porque a pesar que durante el periodo colonial San Pedro sobrevivió como una pequeña aldea sin mayor relevancia, después de la independencia esto empieza a cambiar. Inicialmente, gracias al éxito del puerto de Omoa, el cual se había convertido en un punto clave que conectaba con Belice, Izabal y Trujillo, hacia lugares como Boston, La Habana y Curazao. Al mismo tiempo, a través del Camino Real de Omoa, las mercancías se movían hacia el interior. Lo interesante es que se dividía en dos justo en San Pedro Sula, lo que ayudó a posicionar a la ciudad en el mapa, a pesar de que para 1860 solo contaba con aproximadamente 600 habitantes. Sin embargo, todo daría un giro enorme en 1853, cuando Honduras recibe una propuesta ambiciosa, el proyecto de un ferrocarril interoceánico. La idea fue propuesta al presidente José Trinidad Cabañas por el estadounidense Ephraim Squire, buscando conectar el Golfo de Honduras en el norte con una línea de tren que pasaba por Comayagua hasta llegar al Golfo de Fonseca en el sur, como vía rápida entre el este y el oeste de los Estados Unidos. A pesar del plan inicial, el proyecto no se completó y solo se logró construir la primera fase entre Puerto Cortés y Pimienta, inaugurada en 1872. Esta línea de tren, que no era el proyecto épico que se soñó, terminó siendo la columna vertebral de la ciudad. Para 1875, solo 3 años después que comenzara a funcionar el tren, la población ya se había duplicado, llegando a 1.200 personas. Ahora, es importante poner esto en perspectiva, porque para 1880, Comayagua o Tegucigalpa eran centros urbanos muchísimo más significativos. Para ese entonces, la reforma liberal de Marco Aurelio Soto ya estaba en marcha. El gobierno buscaba consolidar el ferrocarril para integrar la economía hondureña al mercado mundial, priorizando los cultivos de exportación como el café y el banano. Esta fruta sería la clave para que San Pedro se convirtiera en lo que es hoy. Porque aunque el cultivo del banano comenzó en Roatán después de que Honduras recuperara las islas de la Bahía en 1861, unos años más tarde, la producción se había trasladado al Valle de Sula, aprovechando la conexión directa con Puerto Cortés. Por varias décadas, el comercio del banano floreció alrededor de San Pedro, inicialmente con pequeñas fincas locales a lo largo de la línea de tren. Sin embargo, a principios del siglo XX, grandes corporaciones como la United Fruit Company en Tela y la Standard Fruit Company en La Ceiba cambiaron el panorama. Estas empresas monopolizaron la industria y con el tiempo, la actividad bananera local en el Valle de Sula decayó. A pesar de este cambio, San Pedro ya se había convertido en el epicentro comercial del país. El ferrocarril y las bananeras atrajeron migración, así como una transformación profunda en la arquitectura y el desarrollo urbano de la ciudad.
Su trazo inicial es de orden hispano clásico, con una cuadrícula que se origina en el Parque Central, alrededor de la cual se ubica la iglesia y la alcaldía. El crecimiento de los primeros barrios se vio directamente favorecido por la cercanía a la línea del ferrocarril nacional, que cruza toda la trama urbana en sentido norte-sur. Para la década de 1960, la ciudad contemporánea comenzaba a consolidarse. El aeropuerto internacional se ubicaba en el barrio Barandías y aunque la construcción de la avenida Circunvalación no se terminaba, el crecimiento urbano ya comenzaba a desbordar sus límites. La arquitectura pasó de casas de bajareque con techos de paja a casas de madera elevadas en pilotes con techos de zinc, áticos ventilados y terrazas techadas para proteger el interior del calor. Una arquitectura adaptada al clima húmedo tropical de la ciudad. ¡Qué lindo nombre, señores! El de mi Honduras sin igual. A principios de la década de los 70, casi un siglo después de la llegada del ferrocarril, la población había llegado a 150.000 habitantes para 1974. Para gestionar el crecimiento, se diseñó el Plan de Desarrollo Urbano de San Pedro Sula en 1976. Propuesto por la empresa brasileña Hidroservice Ingeniería de Proyectos durante la alcaldía del ingeniero Roberto Lario Silva. El plan era válido hasta 1996 e intentó crear una ciudad con estructura lineal, compacta y enfocada en la movilidad sostenible. Propuso revitalizar la antigua línea de tren como eje principal para el transporte masivo de personas en la ciudad. Al mismo tiempo, propuso parques lineales a lo largo de sus ríos e introdujo la idea de una vía periférica oriental para descongestionar la circunvalación, así como la creación de una terminal de buses, un mercado de mayoreo central y un parque industrial integrado a una línea de tren de cargas. También contemplaba la creación de la calle peatonal entre la Tercera y Cuarta Avenida, buscando revitalizar el espacio público del centro de la ciudad. La idea del tren de pasajeros nunca se concretó, pero otros proyectos como el segundo anillo y la terminal de buses son un legado de este plan. Al observar un mapa actual de San Pedro Sula, podemos notar que existe una zona central cuyo eje principal es el Boulevard Morazán y que es delimitada por la avenida de Circunvalación. Este primer anillo define un segundo nivel de movilidad caracterizado por grandes bulevares: el Boulevard del Norte, que se transforma en la carretera hacia Puerto Cortés; el Boulevard del Sur, que conecta con la CA5 hacia Tegucigalpa y al occidente del país; y el Boulevard del Este, que fluye hacia la carretera CA13 en dirección a la costa del Caribe. Con el paso del tiempo, la ciudad ha ido creciendo hasta obtener la forma que tiene hoy y ha evolucionado hasta formar una conurbación con municipios vecinos como Choloma, Chamelecón y La Lima, donde se encuentra el aeropuerto internacional más concurrido del país. Este fenómeno creó un tercer nivel definido por ejes interurbanos como la 33 calle y el segundo anillo, facilitando el transporte de personas y mercancías entre los distintos núcleos urbanos y el aeropuerto. Finalmente, a diferencia de otras ciudades hondureñas, el uso de suelo en San Pedro Sula es mayoritariamente mixto, pero siempre existen zonas con alta concentración comercial a lo largo de los bulevares principales en la ciudad. Históricamente, el eje de la carretera CA5 ha conectado a San Pedro con Comayagua, Tegucigalpa y el Golfo de Fonseca, formando la columna vertebral de Honduras. Esta configuración ha generado un sistema urbano conectado a través de la historia, Comayagua aportando el legado fundacional, Tegucigalpa la dirección política y San Pedro Sula la industria. Al final, la fuerza de estas ciudades no está en ser rivales, sino en su capacidad para trabajar juntas en la construcción de un proyecto nacional unificado. Si llegaron hasta aquí, gracias. Conocer y respetar a nuestro país es también conocernos y respetarnos a nosotros mismos. Significa darnos el poder de contar nuestra propia historia y con ello las herramientas para construir nuestro futuro. Tengo que admitir que siendo de Tegucigalpa fue un gran desafío para mí hacer este video. Al principio no sabía absolutamente nada del urbanismo ni de la historia de San Pedro Sula, así que esto fue una experiencia de gran aprendizaje para mí. Así que para aquellos que estén aquí con el espíritu de investigación, les dejo las referencias en la descripción de este video. Al mismo tiempo, me gustaría agradecerle al canal VIAX HN por colaborar gentilmente con las tomas aéreas para este video. Si quieren ver más acerca de su contenido, también les dejo los links en la descripción. Suscríbanse para más historias y hasta la próxima.